¿Qué tal? Buenas tardes aquí en Ginebra, buenos días en América Latina. Estamos hoy aquí en Tres Puntos Noticias en un programa muy especial y muy interesante con nuestros compañeros. Bueno, Juan Gasparini no está esta vez, pero estamos aquí con Diego de León y Gabriela Sotomayor y un invitado muy especial. Tenemos aquí a Roger Huizenga de la Unión Interparlamentaria. Y el día de hoy vamos a hablar sobre Venezuela y también un poco sobre Colombia y la situación de los parlamentarios en estos dos países. Muchísimas gracias a François Subiguero en los controles que nos ayuda en la producción. Y bueno, sin más, pues arrancamos con las preguntas. Nosotros escuchamos el viernes sobre este informe del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria y pues es preocupante la situación que nos presentaron sobre Venezuela y yo quisiera que tú nos platicaras y de ahí seguir la conversación. Uh-huh. Sí, muchas gracias por esta posibilidad de hablar sobre el trabajo del comité. Sí, es una situación muy preocupante para nosotros y la situación ha sido preocupante desde diciembre de 2015 porque desde ese momento, desde que se cambió la mayoría en la Asamblea Nacional tras las elecciones legislativas, hemos visto que los miembros de la Asamblea Nacional han sido objeto de todo tipo de acoso. Entonces estamos hablando de ataques físicos, estamos hablando de arrestos arbitrarios, de revocaciones de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, no por la Asamblea Nacional como debe ser, pero por la Asamblea Constituyente. Estamos hablando de revocación de pasaportes de parlamentarios que quieren bajar en el extranjero. Estamos hablando de detenciones hasta 4 años de unos 9 parlamentarios. Estamos hablando del exilio forzado, porque hay 6 miembros de la Asamblea Nacional, incluido el expresidente de la Asamblea Nacional, el señor Julio Borges, que está en Colombia. Entonces es una situación muy preocupante. y en el caso de Venezuela es complicado entenderlo porque por un lado está la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Y por el otro lado está la Asamblea Constituyente. ¿Cómo ustedes desde la organización, desde la institución, dan seguimiento a ambos espacios o solo se concentran en seguir los casos de los parlamentarios de la Asamblea Nacional? Lo que pasa para la Unión Interparlamentaria, que es la organización internacional de los parlamentos nacionales, es la Asamblea Nacional que es miembro de la organización. Ajá. Y reconocemos únicamente a la Asamblea Nacional como parlamento elegido por el pueblo. Legítimo. Claro. Legítimo del pueblo. Entonces tenemos que ver con la Asamblea Nacional como miembro y tenemos interacciones con la Asamblea Nacional en ese sentido. Obviamente, porque una cosa lo que la Unión Interparlamentaria ha querido hacer es enviar una misión a Venezuela. Y entonces, en ese sentido, tenemos que ver tanto con las dos partes. Por un lado, las autoridades parlamentarias representadas en la Asamblea Nacional, pero también con el Ejecutivo, pero también con la Asamblea Constituyente, en el sentido de que está más bien aliado, obviamente, al Ejecutivo. Pero el Ejecutivo, el Ejecutivo en Venezuela permite, ha autorizado esta misión que ustedes quieren hacer a Venezuela. Hemos hablado de una misión a Venezuela desde 2013 y el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios ha querido enviar esa misión desde ese momento. Entonces estamos hablando ya sobre eso desde hace 6 años. Y a principios las autoridades venezolanas, que en ese momento todavía eran muy activos en la Asamblea Nacional porque tenían la mayoría, nos dijeron que no era necesario, que siempre se podía hablar directamente porque hay audiencias también en el contexto de la OIP, pero que no era necesario enviar una misión. Y después mantenían esa posición y creo que poco a poco, también porque la OIP cada vez les ha pedido que sí, que sí fuera importante organizar y autorizar esa misión, que esperamos que haya un cambio ahora para facilitar la misión finalmente.
Ustedes han hecho misiones a otros países, ¿no? Sí. ¿Por qué esta negativa del gobierno de Venezuela? ¿A qué atribuyes esta negativa? ¿Qué está pasando ahí? Es muy difícil decirlo porque usted me pone la pregunta que debería ser para las autoridades venezolanas. Es que para nosotros siempre con las misiones, para decirle también con honestidad, no siempre logramos hacer misiones en otros países, tampoco porque podría también existir cierta resistencia. Siempre hemos comunicado nuestro deseo de hablar con ambas partes para tener también la perspectiva oficial de las autoridades del Ejecutivo, porque por el momento lo que pasa es que tenemos muchas informaciones que recibimos por parte de la Asamblea Nacional, pero hay muy poca información, tanto sobre las acusaciones, pero tampoco sobre cómo salir de esa situación. Entonces, cada vez que entramos en contacto con el Ejecutivo venezolano, les planteamos que eso también debería ser en su propio interés de autorizar esta misión. Ahora, nosotros después de conocer el informe que publicaron, que lanzaron la Unión Interparlamentaria el viernes pasado, a mí me llama muchísimo la atención porque aquí se documentan 60 casos de parlamentarios. Me parece un número exorbitante, claro, de gente que ha sido amenazada y acosada. O sea, son 60, acá está la lista. Me gustaría que nos hablaras de cuáles son los casos de estos 60, que son muchísimos, pero cuáles son los de mayor preocupación para la Unión Interparlamentaria, por favor. Yo diría que en este momento lo que nos preocupa mucho es la situación del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, entonces del señor Juan Guaidó. Por un lado, él fue arrestado muy brevemente el 13 de enero y las autoridades han dicho que fue un arresto, parece que reconocieron que fue un arresto arbitrario y que ya se están culpando tomando las medidas contra los funcionarios del SEBIN, pero en esa situación, el mero hecho de que eso pudo sucederse es muy preocupante para nosotros. Y después también las restricciones que le fueron impuestas por el Tribunal Supremo, y más bien de manera general, el Tribunal Supremo ahora ha ordenado que se investigue de manera generalizada a todos los miembros de la Asamblea Nacional para ver si han cometido conductas delictivas. Entonces, eso es algo muy largo y en un contexto donde hay ya mucha intimidación de la oposición, tenemos miedo que eso vaya a empeorarse incluso más. Y al respecto, lo que vimos también, la situación de la señora Delsa Solórzano, también un miembro de la oposición en Venezuela. Ella fue acusada poco después de esa orden del Tribunal Supremo por haber incitado a la violencia a través de un intercambio de mensajes de WhatsApp, lo que parece ser manipulado. Entonces, también dentro de ese contexto de intimidación, que los miembros individuales pueden fácilmente ser acusados. Y todo eso se lo hace en el espacio público. Claro. Entonces, con un miedo real que después, o sea, los parlamentarios son arrestados, acusados. Y más sobre el funcionamiento de la Unión Interparlamentaria, tal vez si nos puedes explicar cómo funciona el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, cómo conocen los casos, cómo reciben informaciones y, digamos, las decisiones que de allí surgen. Porque me parece que es algo de lo que poco escuchamos, de lo que se escucha muy poco en los países, que se escucha más en Ginebra, pero en los países se escucha menos, y parece ser un mecanismo que puede ser efectivo, por lo menos a nivel de protección de los parlamentarios. Sí.
El Comité de los Derechos Humanos de los Parlamentarios de la OIP es un mecanismo único, en el sentido de ser el único mecanismo en el mundo que tiene como competencia específica defender los derechos humanos de los parlamentarios en todo el mundo. Entonces, y fue creado en los años 70, cuando había disoluciones arbitrarias de parlamentos en América del Sur. Y la organización estaba confrontada a esta situación y tenía que decidir algo. ¿Cómo vamos a proteger a los parlamentos, pero también a los parlamentarios individuales en ese tipo de situaciones, tras detenciones arbitrarias, desapariciones? Entonces, tras una larga conversación, discusión, decidieron crear ese mecanismo, que está compuesto por 10 parlamentarios de todo el mundo. Entonces también representan a regiones diferentes, mentalidades diferentes, sistemas jurídicos y políticos diferentes. Y ese comité examina quejas que les son sometidas. Pueden ser sometidos por los parlamentarios directamente afectados o sus familiares, otros parlamentarios, porque eso también el comité trabaja sobre la base de una solidaridad parlamentaria, porque lamentablemente lo que nosotros vemos en la política es lo que a ti te puede pasar, a tu colega te puede pasar, porque está en la oposición, en la mayoría, en algún momento también te puede pasar a ti. Porque si las reglas del juego no son justas para todos, la situación puede cambiar totalmente. Entonces, sobre la base de esa queja, el comité entra en una discusión con las autoridades del país en cuestión, el Parlamento en primer lugar, pero también el Ejecutivo, para tratar de encontrar una solución satisfactoria. Ahora, volviendo un poco al caso de Venezuela, mencionabas al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, también a Delsa Solórzano, pero si me pudieras hablar sobre Juan Requesens, que está preso, sobre su situación, y no sé, mencionabas cuántos están presos, cuántos parlamentarios. En este momento. Es él únicamente, porque lo que pasó con los 9 demás, estuvieron presos hasta 4 años, pero todos fueron liberados en los últimos años. Él es el único que actualmente está detenido, y él fue detenido días después del supuesto intento de asesinato del presidente Maduro en agosto del año pasado. Y entonces sigue estando en detención en la sede del SEBIN. Y la OIP está muy preocupada por su salud, por sus condiciones de detención, el contacto con su familia, con abogados, por el hecho de que parece que había videos que circulaban públicamente que mostraban que no fue tratado con la dignidad necesaria, y que también parecía estar drogado para declarar contra sí mismo. Entonces eso también nos preocupa. ¿Y el juicio está en marcha todavía, o es una detención arbitraria a toda luz? El juicio está en marcha. En principio, lo que la OIP también intenta hacer en ese tipo de situaciones es enviar un observador de proceso, porque eso también solemos hacer en ese tipo de casos donde parlamentarios están enjuiciados, pero no hemos entrado en esa posibilidad porque por el momento queremos en primer lugar enviar la misión. Y perdón, desde el punto de vista legal, o sea, lanzar una investigación a todos los parlamentarios para ver si han cometido algún delito, eso me parece... Suena ya arbitrario per se, ¿no? Suena arbitrario porque, a ver, pues que nos van a venir a investigar aquí a todos los periodistas a ver si decimos... O sea, es presunción de culpabilidad, creo, o algo así. ¿Eso nos puedes explicar un poco? Sí, o sea, ¿cuál es tu opinión? Obviamente para la Unión Interparlamentaria, nuestra posición, si los parlamentarios han cometido un delito, un crimen, obviamente ellos también tienen que ser, hay que establecer responsabilidades. Se podría decir, quizás incluso más para los parlamentarios, porque juegan un papel de modelo, deberían desempeñar esa función. Pero lo que está pasando aquí es muy grave, porque como lo he dicho, es algo de tan generalizada que eso da como un carte blanche, una posibilidad para la fiscalía de actuar inmediatamente cuando quiera y como quiera.
Y dentro del contexto de miedo que ya existe, eso es lo que nos preocupa, porque eso Claro. puede decir que a todo momento un o más parlamentarios podrían ser detenidos, y además en esa situación las autoridades podrían decir, pero es el Tribunal Supremo que lo ha decidido. Y ahora, poniendo estas cifras un poco en el contexto internacional, ¿es el caso venezolano un caso extraordinario en términos de la presión que están sufriendo los parlamentarios? ¿Es un caso que no se ve con cierta regularidad en el mundo, de acuerdo a lo que ustedes observan? ¿O hay otros países que también tienen un parlamento completamente golpeado y perseguido? Y ¿cómo lo ven en función de otros parlamentos en el mundo? Lamentablemente no es la única situación con muchos parlamentarios afectados. Por ejemplo, el comité también examina la situación en Turquía, la situación en Camboya. En Turquía hay también casi el mismo tipo de número de parlamentarios afectados que están siendo procesados por todo tipo de crímenes, por ser presuntamente terroristas. Entonces, o sea, están en detención o no pueden hacer su trabajo parlamentario porque tienen que defenderse en toda una serie de procesos. En Camboya lo que pasa es que en julio del año pasado hubo elecciones legislativas, pero a la oposición no le estaba permitido participar porque la oposición fue disuelta el año antes. Entonces, también casos muy serios. Pero sí, sin lugar a dudas, en América Latina... Y Colombia, ¿verdad? Había algún caso por ahí en Colombia que también llamó la atención. Sí, en Colombia el comité tiene una serie de casos, pero muy distintos. Sí. Por un lado, porque el comité también examina casos desde hace mucho tiempo. Sí. Porque uno de los objetivos del comité, y en ese sentido, el comité, su trabajo es bien distinto de, por ejemplo, el trabajo del Comité de Derechos Humanos de la ONU. El comité de la OIP se focaliza en un caso hasta que haya una solución. Entonces, también examina los casos de los miembros de la Unión Patriótica, un partido político de izquierda en Colombia. Sus miembros fueron asesinados y sus partidarios también, hasta 6.000 personas. Entonces, todavía estamos empujando la búsqueda de justicia. Pero también hay parlamentarios de la oposición del Polo Democrático, como el senador Iván Cepeda, que también está recibiendo aún hoy todo tipo de amenazas. Eso es digamos que es una arista dentro de todos los problemas que viven nuestros países. La situación de los parlamentarios suele no verse como un asunto tan complejo, sobre todo porque en términos de legitimidad los parlamentarios no gozan de toda la legitimidad frente a la ciudadanía, pero evidentemente en un Estado de Derecho la protección de los parlamentarios es tan importante como la protección de los jueces y magistrados del sistema judicial o la protección del presidente que dirige el organismo ejecutivo. Por lo tanto, en términos de preservar el Estado de Derecho, es fundamental sacar a relucir estas situaciones que lo que hacen es seguir socavando la institucionalidad democrática. Y en el caso de Venezuela, esto se suma ya a un conjunto de decisiones de carácter internacional que someten a la administración o al régimen de presidente Maduro bajo una fuerte presión, y todos estamos un poco a las expectativas de qué va a pasar, en este contexto particular de Venezuela. Claro, pero bueno, estaremos pendientes del desarrollo sobre todo en América Latina, y sobre todo el desarrollo ahorita de Venezuela, de los parlamentarios. Si hubiera algún suceso fuera de lo común que venga en el futuro o en estos próximos días, por favor, te invitamos a que vengas y nos conversemos y nos actualices. Y bueno, vamos a estar al pendiente de esta situación. Y bueno, pues creo que tienes alguna otra pregunta. No, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y como dijo Gabriela, vamos a seguir de cerca la situación de Venezuela, como lo hemos hecho. La situación de Nicaragua también nos preocupa en muchos aspectos, sí, por otros temas, digamos.
Pero muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima edición Sí. de 3 Puntos. Muchísimas gracias. Gracias, Roger. Gracias, Mucho Roger. gusto. Y hasta la Gracias, próxima. François. Y hasta la próxima. Adiós.